Si eres un amante de la moda, has llegado al lugar indicado. Suscríbete a mi canal para que aprendas paso a paso todo sobre patronaje, corte y confección, diseño de modas y mucho más. Llegó el momento de colocar la pretina, entonces debemos cortar ese exceso de cremallera que tenemos después de la cintura. Entonces simplemente cortamos y con una pinza de bisutería vamos a retirar unos dientes. Bueno, una pinza que ustedes tengan. En mi caso yo tengo una de bisutería y la voy a utilizar. Simplemente lo sujeto y lo halo para retirarlos. La idea es que retiremos más o menos 1 centímetro y unos 2 milímetros de dientecitos para que nos quede libre y cuando vayamos a colocar la pretina no se vaya a partir la aguja al momento de pronto de que se choque con uno de estos dientes. Retiramos al lado y lado la misma cantidad. Colocamos los pasadores. En mi caso yo coloqué 2 en el delantero justo sobre el bolsillo, uno a cada lado. En la parte de la espalda colocamos 3 y uno de ellos quedaría entre la pinza y el costado a cada lado y el otro en el centro de la espalda, ¿sí? Acá tengo la pretina, ¿sí? Lo que hice previamente pues fue doblarla a la mitad y plancharla para marcar muy bien ese quiebre. En la parte que va a quedar por el revés de la pretina le di acabado en la overlock. Para empezar a coserla entonces ubico de manera que me quede derecho con derecho. La parte que no tiene acabado en la overlock es la que voy a unir de esta manera y debe quedarme 1 centímetro de tela de la pretina sobrando al inicio, ¿sí? Para poder después embonarla. Entonces ubico ahí y la voy a fijar con un alfiler. Al lado y lado de la pretina me debe quedar 1 centímetro sobrando, ¿bien? Un truquito para colocarla de manera más fácil sería con aguja e hilo bastear la pretina a la falda. ¿Listo? Voy a ubicar la mitad de la falda y la mitad de la pretina, ¿sí? Entonces acomodo la falda que me queden los dos centros delanteros unidos y de esta manera determino dónde está la mitad. Fíjense que la mitad no me da justo en el centro de la espalda. Bueno, ya la ubiqué, entonces ahí voy a colocar un alfilercito para que no se me pierda. Para ubicar la mitad de la pretina, entonces voy a igualarla, ¿sí? Que me queden los extremos de esta manera y voy a marcar con este marcador que es borrable y que es especial para costura. Entonces lo marco en la parte de arriba y en la parte que va a quedar interna también. Ahora entonces voy a ubicar la cuarta parte tanto en la pretina como en la cintura de la falda. Bien, y pues ya saben que para hacer esto entonces simplemente volvemos a doblar teniendo ya ubicada la mitad. De esta manera hallamos la cuarta parte. Fíjense que cuando volví a doblar no llegué al centímetro, sino me quedé antes, ¿sí? Entonces acá no tienen que doblar hasta el extremo, sino hasta, digamos, antes del centímetro que debe quedar sobrando. Y vuelven y marcan pues, con su marcadorcito o con lo que ustedes estén trabajando, con unos alfileres, como a ustedes les quede más fácil. Importante marcar en en las dos partes, ¿sí? Una en la que vamos a empezar a unir y la otra que va a quedar por el revés. ¿Por qué lo hacemos así? Porque cuando estemos colocando la pretina, ella va a tener que estirarse un poquitico. Entonces, si ya tenemos indicadas estas marcas, sabemos exactamente cuánto debemos estirarla, porque recuerden que no le dimos margen de costura, entonces a ella le hacen falta 2 centímetros. Hay que acomodarla de manera que cuadre perfectamente con la cintura que trae la falda. Entonces, la falda igual la doblan y hallan la cuarta parte. Bien, listo. Ahora, cuando ya vamos a coser, entonces nos deben coincidir los puntos de la pretina con los puntos que marcamos en la cintura de la falda. Vamos a empezar a coser. Entonces recuerden que esta costura se hace a 1 centímetro y vamos a trabajar con el hilo normal del color de la tela. La puntada la dejamos en 3, empezamos a coser, hacemos retroceso para iniciar
y vamos cosiendo con mucho cuidado de manera que conservemos el mismo ancho de costura y que cuando vayamos pasando por, digamos, los pasadores o las partes que son un poco más gruesitas, entonces no se nos vaya a torcer la costura ni pues tengamos inconvenientes. Entonces vamos cosiendo despacio y siempre cuidando que las dos telas estén bien alineadas. Esto es lo que les digo que tiene que pasar cuando coloquen la pretina, que no se vaya a chocar la aguja con los dientes de la cremallera. Cuando vamos a coser acá en esta parte para cerrar la pretina en el centro y ustedes de pronto sienten que el espacio que les quedó es muy pequeño y al coserlo con el prensatelas normal de pronto no les va a quedar cosidito justo a ras de la cremallera, entonces pueden utilizar el mismo prensatelas de cremallera, ¿sí? Este que tengo acá que tiene un solo ladito y con ese entonces nos aseguramos de que la aguja va a pasar justo por el ladito de la aletilla o el aletillón, así como debemos coser, que quede derechito ahí pegadito a esa pieza y cosemos hasta el final, asegurándonos de que nos queda bien hecha esa costurita. Ahora entonces cortamos bien los hilos que estén por ahí sobrando, le damos la vuelta a la pretina y sacamos muy bien la punta. Recuerden que nos podemos ayudar de las tijeras para que esa puntica nos quede ahí bien derechita y listo. Entonces haciendo esto podemos hacer de la misma manera como acabamos de hacer esta parte, hacemos la otra parte de la pretina, ¿sí? Terminado esto, entonces luego tenemos que bastear o como tal cerrar la pretina, embonar. No, embonar no. Hoy no vamos a embonar. Embonar es cuando doblamos el centímetro de costura hacia adentro. En este caso lo vamos a dejar suelto. Si ustedes desean, pueden planchar muy bien esta parte para que les quede, digamos que la tela quede un poco más lisita, menos abultada y pues trabajen de manera fácil. Yo voy a recurrir a mi prensatelas de pie compensado porque créanme que de verdad es una herramienta muy útil. Y entonces listo, ya tengo aquí cerradas las dos partes. Ustedes ya saben que la idea es introducir la costura de unión entre la pretina y la falda dentro de la pretina. Entonces, acá les quiero compartir un truquito. Como al iniciar la pretina es bastante gruesa, entonces miren que yo atrás coloqué uno de los pasadores que me sobró un pedacito, lo doblé a la mitad y lo coloqué debajo, ¿sí? Alineado con la tela. ¿Para qué hago esto? Porque como al iniciar la pretina el prensatelas se eleva en la parte de adelante y queda en el aire la parte de atrás, entonces yo le doy como ese apoyo a todo el prensatelas y cuando coso no se me tuerce la costura y garantizo que voy a empezar a coser como debe ser. ¿Listo? Aparte pues también puede pasar que en la parte de atrás el hilo empiece a enrollarse porque el prensatelas está en el aire y está como ahí como tratando de arrancar como el cuento, entonces empieza a hacerse nudos en la parte de atrás. Espero que les sirva este truquito y recuerden que para hacer esta costura entonces cambian el hilo por el hilo decorativo y amplían la puntada. Cuando van llegando al extremo ya de la pretina, entonces doblan hacia el revés la puntica de la costura y hacen retroceso ahí o pueden, si van a bastear, a terminar de darle costura a toda la pretina, entonces llegan ahí al final, bajan la aguja y giran la tela para continuar cosiendo por el resto de la pretina. Para terminar de fijar los pasadores y que me queden así, entonces voy a ubicarme justo donde tengo cada pasador
y teniéndolo así hacia la falda, entonces al ancho del pie voy a hacer un retroceso, un rematico allí, luego entonces subo el prensatelas hacia la pretina y le doblo la parte de arriba, ¿sí? Le doblo más o menos 1 centímetro, lo ubico de manera que me quede bien derechito y voy a coser sobre él haciendo otra vez retroceso, ¿sí? Esto ya lo hemos hecho incluso en mi Instagram. Hay un videíto de cómo se hace este proceso. Entonces, bueno, terminan de fijar todos los pasadores, le hacen el ojal a su falda y le colocan el botón. Si le desean hacer acabado en el dobladillo, le hacen el acabado. Yo en mi caso lo dejé suelto porque quiero que ella se desfleque un poco. Entonces, listo, ya tenemos terminada nuestra falda. Cuéntenme qué les pareció.